Muy buenas tardes, compañeros. Profesor Villarreal. Esta es mi humilde presentación del Laboratorio 2 sobre la materia de Tecnología de Información y Comunicación. En esta ocasión vamos a ver, con la ayuda del simulador de Cisco, los principales componentes de un computador, en este caso una computadora de escritorio o torre. Primero vamos a ver un rápido vistazo de las opciones del simulador. Podemos ver que en el panel de la izquierda tenemos tres opciones principales: la opción de Learn o aprendizaje, la opción de Test o prueba y la opción de Explore o explorar. En la parte de la derecha tenemos la pantalla principal, donde vamos a ver imágenes de 360 grados y debajo de ella una cinta que se desliza con los diferentes componentes que vamos a instalar. En la primera opción de Learn, el simulador nos va a dar la secuencia lógica de cómo debemos ir instalando cada componente, y no vamos a poder avanzar hasta que no instalemos el componente correcto. Sin embargo, en la opción de Test, el simulador pondrá a prueba nuestros conocimientos sin ninguna guía. En la opción de Explorer, el simulador nos va a dar vistas panorámicas de 360 grados de cada uno de los componentes, como por ejemplo el disco duro o la tarjeta wireless. Vamos a iniciar con la instalación de lo que es la fuente de poder en el cajón del computador. La misión principal de la fuente de poder es regular y alimentar con voltajes de más 5 voltios, menos 5 voltios, más 12 voltios y menos 12 voltios a cada componente del computador. Al darle clic en el componente, vamos a ver la imagen del mismo, y con los tres botones a la izquierda podemos hacer rotaciones hasta que esté en la posición adecuada para ser instalado. Colocamos los tornillos y listo. Podemos ver que en el panel izquierdo aparece el botón de OK, lo que indica que ya podemos avanzar hacia el siguiente paso. Tendremos entonces lo que es la placa base o tarjeta madre. En la tarjeta madre podemos reconocer el zócalo donde se instala el procesador, el chipset, cuyas funciones son intercambiar datos entre la memoria, el procesador, las tarjetas de expansión, también controlar lo que es las opciones de video, las opciones de audio y otros componentes de la tarjeta madre. Podemos identificar también los bancos donde se instalan los módulos de memoria, los conectores de la corriente y los puertos de datos hacia las unidades de almacenamiento externo. Vamos a comenzar instalando la memoria. Arrastramos el componente, lo colocamos en posición y nos damos cuenta que cada módulo de memoria tiene unos bordes exteriores y una guía en el medio que solo permiten que se instale en una sola posición y así evitar errores en su instalación. En este caso lo rotamos hasta que esté en posición y lo instalamos. Luego lo aseguramos
Y una vez asegurado, continuamos con el siguiente módulo. Lo colocamos en posición. Lo aseguramos en ambos lados. Ahora pasamos a la instalación de la unidad central de proceso o CPU. Podemos ver que la CPU en su parte superior tiene una parte metálica lisa y en la parte inferior están los pines, que son los que se conectan a la placa base. Tiene unas muescas que nos indican que solamente se puede instalar en una sola posición. Así que la hacemos girar y la instalamos. La aseguramos. Y pasamos entonces a la instalación de lo que es el disipador de calor y el abanico interno. Pero antes debemos utilizar la pasta térmica, cuya función no es más que acelerar el intercambio de calor entre la superficie metálica del procesador y la superficie metálica del disipador de calor. Una vez que colocamos la pasta térmica, ya estamos en condición de instalar el disipador de calor. El disipador de calor tiene 4 tornillos que lo fijan a la placa base. Estos giran solamente 45 grados. Fijamos los tornillos y listo. Pasamos entonces a lo que es la instalación de las tarjetas de expansión. En este caso tendremos 3 tarjetas de expansión: la tarjeta del controlador Ethernet, controlador de red Ethernet, la tarjeta de Wi-Fi o tarjeta inalámbrica y la tarjeta de video. Vamos a instalar la tarjeta NIC o RJ45 y vamos a atornillarla. Luego instalamos la tarjeta del Wi-Fi o adaptador inalámbrico y también lo atornillamos. Seguidamente instalamos la tarjeta de video y lo atornillamos. Pasamos a la instalación de lo que es los discos. Tenemos el disco duro, tenemos la unidad óptica CD-DVD y la unidad de disquete, que ya no se encuentran en los modelos recientes. Pasamos a instalar el disco duro, lo colocamos en posición lo atornillamos
Y pasamos entonces a las unidades externas. Las unidades externas tenemos la unidad óptica, que es la unidad de DVD-ROM. La colocamos en posición. Y la atornillamos. Seguimos con la unidad de disquete. Y colocamos los tornillos. Ok. Pasamos ahora a lo que son los cables interiores. Los cables interiores podemos dividirlo en dos tipos: los que son de voltaje y los que son de datos. Los que son de voltaje salen de la fuente de poder, que tiene cables de color rojo, negro y amarillo. Y los cables de datos, como el de data, que va hacia la unidad de CD-ROM, el de disquete también tiene un cable, y el que va hacia el disco duro, que es el cable estilo SATA. Vamos a iniciar con el cable de la unidad lo conectamos al board primeramente. Como pueden ver, el cable también está hecho de forma tal que solamente puede entrar en una sola posición y así evitar daños. Ok, ahora colocamos el otro extremo. El otro extremo se coloca en la unidad de DVD-ROM. Igual también tiene una muesca indicadora para que solamente se instale en una sola posición. Como dato interesante o como guía, podemos ver que este tipo de cables trae en un borde de un color. Por lo general este borde siempre va del lado donde está el conector de voltaje. Vamos a verlo con la unidad de disquete. Lo colocamos en posición. Y del otro lado va la unidad de disquete. Como les decía, una manera de guiarse es, si ven la franja color azul, siempre está del mismo lado que el conector donde entra la corriente, el cual vamos a instalar después. Listo, ahora vamos a seguir con el cable de SATA para la unidad del disco duro. Como pueden ver, también está hecho de forma tal que solo se puede conectar de una sola forma. Ya está listo de este lado. Ahora el otro lado iría al disco duro. De este lado también se puede conectar de una sola forma, así que no hay manera de conectarlo mal.
Ahora vamos a continuar con los cables que mandan voltajes. Cabe señalar que hasta este momento la fuente de poder no está funcionando debido a que no tiene ninguna alimentación. Así que podemos trabajar con total confianza. Vamos a comenzar con el conector de voltaje que va a la tarjeta madre. De la misma manera, cada conector solamente puede instalarse de una sola forma, debido a que una mala conexión de un voltaje o de un color de cable provocaría un corto y quedaría inservible la tarjeta madre. Vamos a conectar el controlador de voltaje del CD-ROM. Ahora pasamos al de la unidad de disquete. Como pueden ver, todos los conectores tienen una sola forma de ser instalados para que no haya errores. Listo. Ahora vamos a instalar la fuente de poder para alimentar nuestro disco duro. La conexión de energía de la fuente de poder al procesador también está hecha de manera que no podamos cometer errores a la hora de conectarla. Esta es mucho más fácil de identificar porque tiene un clip o un seguro. Continuando, vamos a instalar la alimentación de voltaje del abanico. Como pueden ver también, este solamente se puede conectar en una sola forma. Ok. Esta es la unidad de disquete. Ahora sí, creo que no nos queda otro cable. Y podemos avanzar hacia el siguiente paso, que es la conexión de los cables externos. Vamos a colocar para eso
los paneles. Porque ya terminamos todas las tareas dentro de la computadora y ahora lo vamos a atornillar. Dentro de los cables externos tenemos el cable del monitor, cable del teclado, el cable del mouse, el cable USB, puerto USB y el cable Ethernet de red, la antena de Wi-Fi o wireless y finalmente el cable de alimentación. Como les mencioné antes, siempre es importante conectar la alimentación al final. Vamos a instalar la tarjeta, el cable que va a la tarjeta de video. En este caso es un cable DVI. Lo colocamos en posición debido a que este cable también solamente puede ser conectado de una sola forma, como lo pueden observar en la vista. Lo atornillamos. Ahora pasamos a instalar el cable que va hacia el teclado. Como pueden ver, es de un color diferente. El puerto tiene el mismo color del conector que va al cable, así que no hay manera de equivocarnos. También se conecta en una sola posición. Pasamos al cable del mouse, que tiene un color diferente. Estos puertos se llaman PC2 y ya no se utilizan, ahora se utilizan en los puertos USB. Bien, avanzamos. Vamos a instalar el cable de Ethernet. Este cable también tiene un clic para asegurarlo de forma tal que no se vaya a mover. Ahí podemos ver el clic. Avanzamos hacia la antena para la tarjeta inalámbrica. Atornillamos. Y listo. Y finalmente ya podemos entonces conectar el cable de AC o de corriente eléctrica. Tiene una conexión de seguridad, tiene 3 conectores y solamente puede ser conectado en una sola forma. Y con esto terminamos la instalación de los componentes internos y de los cables externos de nuestra computadora virtual de escritorio. Muchas gracias.